Proclamamos, no predicamos. Proverbios 1, 20, 21, también en Proverbios 8, 1 al 3. La sabiduría representa al Mesías Yeshua, que es sabiduría de Dios. La sabiduría proclama en las calles, alza su voz en las plazas, proclama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, proclama sus palabras. Proverbios 9, 1 al 3. La sabiduría, Mesías Yeshua, sabiduría de Dios, edificó su casa, labró sus 7 columnas, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, proclamó. Jonás 3, 1, 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás 3, 4 al 7. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y proclamaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato divino y del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Jeremías 19, 2, 3a. Así dijo Jehová a Jeremías: saldrás al valle del hijo de Hinón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues: oíd palabra de Jehová. Isaías 61, 1, 2. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a proclamar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Marcos 16, 15, 20. El Señor Jesús dice a sus enviados: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda criatura. Y ellos saliendo proclamaban en todas partes, obrando con ellos el Señor
y confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. En Marcos 13:10, Jesús dice: es necesario que el Evangelio sea proclamado a todas las naciones. Mateo 24:14. Y será proclamado este Evangelio del reino en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones. Hechos 8, 5, 6. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les proclamaba a Cristo, y las muchedumbres unánimes escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hechos 28, 30, 31. Pablo permaneció 2 años enteros en su propia habitación en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían proclamando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo con todo denuedo y sin estorbos. Romanos 10:8. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Romanos 10, 14, 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien proclame? ¿Y cómo proclamarán si no son enviados? Primera de Corintios 1, 22, 23. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Primera de Corintios 2, 4, 5. Ni mi palabra, ni mi proclamación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Segunda de Corintios 4:5. No nos estamos proclamando a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:9. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios.
Segunda de Timoteo 4, 1 al 4. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que juzgará a los vivos y a los muertos, te encargo solemnemente por su manifestación y por su reino, que proclames la palabra, el Logos de Dios, que es Jesucristo, Señor nuestro, que insistas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, la sana instrucción, enseñanza. No soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír novedades, serán arrastrados por un montón de maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a toda clase de cuentos. No añadimos ni quitamos a las palabras de Dios. Deuteronomio 4:2. Por el Espíritu de Dios escribe Moisés: no añadiréis palabra alguna, no añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os ordeno. Proverbios 36. Por el Espíritu de Dios escribe Salomón: no añadas a las palabras de Dios, para que Dios no te reprenda y seas hallado mentiroso. No vamos más allá de lo que está escrito. 1 Corintios 4:6. Hermanos, hermanas, les he puesto como ejemplo a Apolos y a mí, por amor a ustedes, para que aprendan a no ir más allá de lo que está escrito, a no sobrepasar de lo que está escrito, a no pensar más, a no imaginar más de lo que está escrito, para que ninguno de nosotros se envanezca, se infle, se hinche sobre otros, se vuelva arrogante, tomando partido a favor de unos en contra de otros. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No hablamos por nuestra propia cuenta. Juan 7:18. El Señor Jesús nos asegura: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia. Juan 3:34a. El Señor Jesús nos confirma: el que Dios envió
las palabras de Dios está hablando. De todas maneras, nos gozamos en que Cristo sea anunciado, proclamando y predicando. Pablo se regocijaba con los que evangelizaban, aunque predicaran por motivos carnales, intereses personales y en contra de él. En Filipenses 1, 15 al 18, algunos, no muchos, algunos, a la verdad, de hecho, predican a Cristo por envidia y competencia. Pero otros, que predican a Cristo, lo hacen de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, rivalidad, interés personal, no sinceramente, pensando añadir angustias, aflicción en mis prisiones. Pero de hecho, los otros proclaman a Cristo por amor, sabiendo que estoy puesto, designado por el Señor, para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, sea por pretexto para exhibirse o sea por verdad, Cristo está siendo proclamado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Amén y amén. Amado Padre del cielo, en obediencia a tu mandato, como tus enviados y en el nombre de Jesús, sabiduría de Dios, ahora y por siempre proclamamos el mensaje que nos das. A Jesucristo crucificado, la palabra de fe y el evangelio del reino, a toda criatura, insistiendo a tiempo y fuera de tiempo. Renunciamos de aquí en adelante a proclamar con palabras persuasivas de humana sabiduría, a proclamarnos a nosotros mismos, a añadir y a quitar nada a la palabra que tú nos mandas, a ir más allá de lo que está escrito y a juzgar a los que predican, porque nos gozamos de que, de todas maneras, Cristo sea anunciado. Amén.